Días, bienvenidos a este nuevo webinar, donde vamos a ver la formulación básica de gestión pago. Para ello, tenemos en la sala del Meet al señor Samuel Acosta, integrante del equipo de soporte técnico de Sainet Latinoamérica. Samuel nos va a demostrar cómo funciona la formulación básica del Sain Enterprise Gestión Pago. Recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender la cámara, hagamos uso adecuado de ellas y manifestemos cualquier duda en la caja de chat. Sin más preámbulos, Samuel, podemos dar inicio a tu presentación. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, antes de empezar, quería recordar que este tema ya lo hemos dado en otros webinars. Ese está en nuestro canal de YouTube. Por si hay alguna duda que tal vez no dé el tiempo de aclarar hoy, está el video. Y también, antes de ir a gestión pago, quería primero ir a Excel. Simplemente para ver la lógica, porque el webinar de hoy es principalmente para tener la lógica de cómo yo voy a hacer un comprobante. ¿Qué fórmulas tengo disponibles? ¿Cuáles son las más comunes? Ese tipo de cosas. Así que permítanme primero compartir mi pantalla. Y nos vamos a Excel. ¿Me confirma si pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Si la puedes ampliar un poco. Ok. Para yo hacer un comprobante de pago de nómina en Excel, hay muchas maneras de hacerlo. La manera que yo considero la más ordenada sería la siguiente. Yo tengo una hoja que pueden ser los trabajadores, donde yo voy a guardar la información más importante de dicho trabajador. Por ejemplo, el nombre, el sueldo, y digamos que también vamos a tener una casilla para la frecuencia de pago. Frecuencia de pago. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Coloco el nombre, Samuel, por ejemplo, el sueldo, que sería 130, y frecuencia de pago mensual. Pero, por ejemplo, digamos que yo quiero pagar o quiero modificar la frecuencia de pago para que sea simplemente quincenal. ¿Cómo debería ser yo? Asumiendo que mantiene el mismo sueldo mensual, entonces tendría que dividirlo entre 2 y colocar el monto. Y si fuera semanal, más cálculos que yo tendría que hacer a mano. Pero Excel tiene las fórmulas, que también las tiene gestión pago. Y las fórmulas de gestión pago se hicieron para que fueran lo más similares posibles a las que ya nosotros conocemos en Excel o en cualquier hoja de cálculo. En este momento yo no estoy en Excel, estoy en las hojas de cálculo de Google Sheets, pero como el estándar ya es Excel, las fórmulas de la hoja de cálculo de Excel de Google son extremadamente similares. Y una de las que yo considero la más importante de todas sería la toma de decisiones. Una condicional. Va a variar un poco dependiendo del idioma que nosotros tengamos configurado. En inglés vendría siendo if. En español, sí. Cuando yo coloco la fórmula, yo tengo que pasarle lo que se llaman parámetros. 3 parámetros dentro de los paréntesis. El primer parámetro vendría siendo una expresión lógica. Esta expresión tiene que ser o verdadera o falsa. Digamos que, por ejemplo, aquí, mensual, una columna nueva que sería apagar, simplemente para tenerlo ordenado, 130, y le digo, sí, lo que se encuentra en la columna de frecuencia de pago es igual al texto mensual. Vas a hacer lo siguiente, simplemente vas a devolver, por ejemplo, 130. De lo contrario, vas a devolver 0, simplemente para que veamos cómo funciona. Entonces, como esto es
mensual, que es lo que nosotros colocamos aquí, me va a devolver 130, pero si yo lo cambio a quincenal, me va a devolver 0. Y aquí yo aprovecho para mencionarles que cuando nosotros estamos usando este tipo de fórmulas, especialmente las condicionales, yo puedo colocar una condicional dentro de otra condicional. También lo vamos a poder hacer en gestión pago. Simplemente coloco, si esto no se cumple, vas a tomar otra decisión, otra condicional, y esta vez será si el valor de C2, que es la celda, es igual, por ejemplo, quincenal, me vas a devolver entonces 65. De lo contrario, me vas a devolver 0. Entonces, si yo cambio esto, quincenal, 65, si lo modifico a semanal, 0. Y así como anidamos dos condiciones, yo puedo hacer n cantidad de condiciones de esa manera. No es la manera más fácil de manejarlo, pero verdaderamente es la más simple. Ahora, ya que tenemos esa pequeña lógica de cómo funciona esta fórmula que yo considero nuevamente la más importante de todas, vayamos a ver cómo sería gestión pago. Pero antes de que analicemos esta fórmula, quiero primero aclarar algunas cosas. Todos estos cálculos se están haciendo en base a la Ley del Trabajo de Venezuela, porque es la que más conocemos. Pero todas estas fórmulas son simplemente eso, fórmulas, sumas, restas, más nada. Así que es completamente modificable de acuerdo a la Ley del Trabajo de la empresa que esté utilizando gestión pago. Y la unidad monetaria, en este caso es una unidad monetaria X. Puede ser bolívares, dólares, pesos, etc. Nuevamente, por eso mismo, se adapta a la ley del trabajo del país o a la moneda de uso legal de dicho país. Y vamos a ver cómo calcularíamos el sueldo en base a la ley del trabajo de Venezuela. Tenemos tres líneas, tres fórmulas. Al principio es un poco confuso, pero vamos a analizarlo paso por paso. Tenemos la condicional, igual que en Excel, igual que en la hoja de cálculo de Google. Sí, simplemente eso, sí y dos paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a colocar los parámetros, siendo el primero una condición que debe ser o verdadera o falsa. Y en este caso tenemos tipo nómina. Tipo nómina vendría siendo una variable dentro del sistema que siempre se va a llenar con los datos o con el código de la nómina o planilla que nosotros seleccionemos al iniciar sesión de gestión pago. Antes de ver más de la fórmula, vamos a ver ese punto en específico. Entonces, si yo abro gestión pago, pago, inicio sesión. Me está preguntando en cuál nómina o planilla vas a trabajar. Semanal, quincenal o mensual. Yo puedo crear más. Estas son las que vienen por defecto en el sistema. Pero lo más importante no es necesariamente la descripción o el nombre, sino el código. Vamos a apreciar que semanal es varios ceros, 1. Quincenal, 2 y 3. Vamos a enfocarnos en estas tres. Podemos ignorar los ceros y quedarnos con el número entero, que en este caso es 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, si el tipo de nómina es 1, es decir, yo seleccioné la nómina o planilla semanal, ¿qué me va a devolver la aplicación cuando eso sea verdadero? Este 7. Entonces, si es la nómina semanal, yo puedo deducir que este 7 corresponde a los 7 días de la semana. Si esto no se cumple, entonces vas a tomar otra decisión, otra condicional.
Igualmente, sí y los paréntesis. En este caso, si el tipo de nómina es igual a 2, es decir, si yo seleccioné aquí la quincenal, me vas a devolver el 15. De lo contrario, me vas a devolver 0. Ya vamos a ver el por qué es 0. Y toda esta operación lo vas a asignar a una variable que se llama ref, que se llama referencia. Es una variable de referencia que nosotros utilizamos en el cálculo de los conceptos. Luego tengo otra línea. Tengo la fórmula valor diario del parámetro sueldo multiplicado por la referencia. Vamos a analizarlo. En gestión pagos tenemos muchas funciones que nos van a facilitar el uso o el cálculo de operaciones comunes en esta área. Una de esas es el valor diario, que simplemente lo que hace, cualquier valor que nosotros le pasemos como parámetro entre los paréntesis, lo va a dividir entre 30, por los 30 días de la semana. Para, en este caso, saber exactamente el sueldo diario del trabajador. Y este resultado lo voy a multiplicar por la referencia. Es decir, si yo cuando inicié sesión en gestión pago seleccioné la nómina semanal, esta variable se va a llenar con el valor 1, lo que significa que esta condición se va a cumplir, la primera, y el valor ref se va a llenar con el valor o con el número 7. Lo que significa que el valor diario del sueldo se estaría multiplicando por 7 por la referencia y estoy calculando el sueldo semanal del trabajador. Si no seleccioné la semanal, seleccioné la quincenal, el mismo proceso, con la diferencia de que se da cuenta, ok, tipo nómina no es 1, así que salta a la siguiente condición, tipo nómina es 2, perfecto, entonces ref va a ser 15, esta fórmula va a multiplicar el valor diario del sueldo por los 15 días de la quincena para saber el sueldo quincenal del trabajador. De lo contrario, si no es 1 y tampoco es 2, ¿cuál es la otra opción que tengo aquí? La mensual. Entonces vas a devolver 0 porque en mi caso, cuando yo creé el trabajador, hay un campo que se llama sueldo. Yo, personalmente, yo siempre asumo que ese campo o ese monto es mensual, es el sueldo mensual del trabajador. No necesariamente tiene que ser así. Eso dependerá mucho de las políticas de la empresa y como ustedes consideren más fácil calcular este tipo de operaciones. Pero en mi caso, tiene más sentido que el monto del sueldo siempre sea mensual. Por eso coloco 0, porque ya yo tengo acceso a una variable de trabajador que guarda ese campo, que es el que vemos aquí en esta última línea, que es otra condicional, y le estoy indicando si el tipo de nómina, este símbolo significa diferente, no es 3. Me vas a devolver T01. De lo contrario, me vas a devolver esa variable de trabajador, que es, en mi caso, siempre considero que es el sueldo mensual del trabajador. Pero veamos un poco más esto. Yo pude haber hecho lo mismo que hice en Excel, lo mismo que hice en esta primera línea. Verificar. Si el tipo de nómina es 1, me vas a devolver T01. Porque cuando el tipo de nómina es 1 y 2, es cuando el valor ref se va a llenar con un valor importante para mí. Pude haber colocado otra condición. Si el tipo de nómina es igual a 2, entonces me vas a devolver nuevamente T01. De lo contrario, me vas a devolver sueldo. Yo lo pude haber hecho así. Pero para simplificar la fórmula, escribir menos, ¿qué puedo hacer yo? Como sé que tengo 3 opciones en este caso, en mi escenario específico, 1, 2 o 3, y yo sé que cuando mi nómina es de tipo 1 o 2, voy a devolver la misma variable, entonces voy a cambiar un poco la lógica. Si el tipo de nómina no es 3, me vas a devolver de 0,1. De lo contrario, me vas a devolver el sueldo. Sumamente sencillo. Una vez que conocemos esas bases de las fórmulas que tenemos disponibles
y las operaciones lógicas que tenemos a nuestra disposición. Veamos otro ejemplo. El cálculo de retención de seguro social obligatorio. Nuevamente, lo estoy haciendo en base a la Ley del Trabajo de Venezuela. Muy similar a la anterior, pero si podemos apreciar, estamos utilizando otras funciones y una que al principio no tiene mucho sentido, que es var aux 1. Ya vamos a ver qué es eso. Vamos a ir paso por paso. Entonces, en la primera línea tenemos T01. Y disculpen, no lo mencioné anteriormente. Dentro de gestión pago, nosotros tenemos varias variables. Algunas se llenan con información, otras no. Pero existen lo que son las variables de uso libre, que yo puedo utilizar como yo considere más apropiado. Esas son las T01, que va desde T01 hasta T10. Son 10 variables completamente libres que yo utilizo como yo decida utilizarlas. Entonces, en la variable de T01, la estoy igualando al valor semanal, así como tenemos una fórmula para el valor diario, también la tenemos para el valor semanal. Sabiendo eso, esta fórmula yo la pude haber hecho un poco diferente, pero no importa, ya que estamos simplemente conociendo la lógica. Entonces, tengo la fórmula valor semanal, que es qué es lo que hace. Yo me voy a dirigir a gestión pago. Ya yo tengo una instalación abierta. Me voy a conceptos y voy a buscar cualquier concepto, ya que nada más vamos a buscar una fórmula. Cuando yo estoy seleccionando la fórmula, ya vamos a ver cómo es la configuración del concepto. Si yo me dirijo a estos botones, hay uno que se llama funciones. Aquí tengo todas las funciones disponibles en gestión pago. Y si busco valor semanal, en la parte inferior me dice qué es lo que está haciendo. Y calcula el valor de un parámetro que yo le suministre entre paréntesis, lo multiplica por 12 y luego lo divide por 52. 12 refiriéndose a los 12 meses del año y 52 a las 52 semanas. Para saber exactamente con mayor exactitud cuál es el valor semanal de ese trabajador. Luego lo multiplica por lunes. Lunes es otra variable que yo tengo disponible en gestión pago. Es una variable de permítame entrar nuevamente para que lo veamos. Es lo que se llama una variable de empresa, trabajador o planilla. Aquí. Campos de personal, hoja de tiempo y nómina planilla. ¿Y qué es lo que nos...? Estas variables siempre se va a llenar con información. Y se va a llenar con el número de lunes del periodo que yo esté trabajando. Es decir, si yo hago una nómina o una planilla que corresponda a este mes, lunes se va a llenar con el valor 4, con el número 4. Si es otro mes que tiene 5 lunes en el mes, se va a llenar con 5 y así sucesivamente. Entonces estoy tomando el valor semanal de un sueldo, lo estoy multiplicando por la cantidad de lunes del mes, que es como nos lo indica la ley del trabajo, y luego lo estoy multiplicando por esto, que es var aux 1, pero realmente sería variable auxiliar, y el del código 1. Vamos a ver qué es eso en gestión pago. Cuando yo me dirijo aquí en la parte inferior, ya vimos los campos de personal, las funciones, pero tenemos esto, constante de fórmula. Estos son valores que, valga la redundancia, van a ser constantes en el sistema. En mi caso, yo lo coloqué para indicar el porcentaje de retención en diferentes obligaciones fiscales, como por ejemplo el Seguro Social, la FAO, etc. Yo tengo dos maneras de configurarlo. Cuando yo vaya a crear uno nuevo, en este caso vamos a modificarlo, le voy a indicar, por supuesto, el código. Debe ser un código único, una etiqueta, pero la etiqueta es completamente arbitraria.
ya que nosotros vamos a llamar a esta variable solamente con el código. Le indico cuál va a ser el tipo de campo, si es alfanumérico, números y letras, numérico o si es una fecha. En este caso es numérico. Y en el valor yo tenía dos maneras de colocarlo. Yo le pude colocar simplemente 4, que corresponde al 4%, pero cuando yo la fuera a utilizar en alguna multiplicación, yo debía primero dividir el 4 entre 100 para verdaderamente sacar el 4 o extraer el 4% del monto que yo estoy calculando. Pero para saltarme ese paso, yo simplemente coloqué 0,04. Simplemente para multiplicarlo en lugar de dividirlo primero entre 100. Entonces, estas constantes yo las voy a poder utilizar en cualquier concepto que yo necesite. Y aquí voy a aprovechar de hablar de un término que es más utilizado en programación, pero va a ser muy útil aquí. Es lo que se llama encapsulación. Cuando voy a hablar un poco de desarrollo, pero no voy a hablar mucho, no voy a entrar en mucho detalle. Cuando yo estoy desarrollando una aplicación, estoy haciendo las líneas de código, etcétera, el término encapsulación lo que significa es que yo voy a tratar de, valga la redundancia, encapsular funciones similares en el mismo lugar. Y variables que yo voy a utilizar comúnmente dentro de la ejecución de la aplicación, yo las voy a encapsular en otro lugar. Ahora, simplemente cuando sea necesario hacer alguna modificación, digamos que, por ejemplo, el porcentaje de retención del Seguro Social ya no es el 4%, sino es el 5%. Si yo colocara el valor puro aquí en el concepto, aquí multiplicándolo por 0,04, sé que se ve un poco pequeño, vamos a extenderlo aquí. Si yo colocara 0,04, en cada uno de los conceptos que yo voy a utilizar la retención del Seguro Social, tengo que cambiarlo manualmente. Es decir, tengo que ir para cada uno de los conceptos a modificarlo. Y puede que uno se me pase, no vea uno, entonces el cálculo de la nómina no va a ser el correcto. Por eso es que existen las constantes de fórmulas. Si llega a cambiar en algún momento el porcentaje de retención, simplemente lo cambio en un solo lugar. Y ya todos los conceptos que llamen a esa constante, no tengo que hacer ninguna otra modificación. Hay que siempre tener en cuenta eso. Si es algo que yo voy a utilizar en más de un concepto, tengo que considerar si es mejor colocarlo como una constante de fórmula o constante personal que funcionan esencialmente igual. Es simplemente diferentes maneras de organizarla. Entonces, permítanme borrar este 0,04. Me dirijo nuevamente a la presentación. Entonces, estoy llamando o estoy calculando el valor semanal del sueldo del trabajador, lo estoy multiplicando por la cantidad de lunes del mes y eso lo estoy multiplicando por la variable o la constante de fórmula de código 1 que corresponde al porcentaje de retención del Seguro Social. La segunda línea, aún más fácil de entender, otra variable de trabajadores, empresa y planilla o nómina, está específicamente desde la empresa. Es decir, cuando yo voy a configurar mi empresa, hay un campo que es el salario mínimo. Eso es esta variable. Y lo multiplico por 5. Eso es todo lo que estoy haciendo y le estoy asignando a la variable T02. Y la T03 es muy similar a la primera, con la diferencia de que no estoy llamando al sueldo, sino que estoy llamando a la misma variable T02. El por qué. ¿Por qué estoy haciendo eso? Y la última línea, otra condicional, como las anteriores, y estoy verificando primero esto. Si el sueldo es mayor a T02, me vas a devolver T03. De lo contrario, me vas a devolver T01. Esto lo hice porque según la Ley de Seguro Social de Venezuela, si el trabajador tiene un sueldo 5 veces mayor al salario mínimo,
entonces la retención de seguro social será en base a ese tope, 5 veces el salario mínimo. De lo contrario, si es menor, la retención de seguro social se hace en base a su sueldo. Por eso que lo hice de esta manera. No es la única manera de hacerlo, pero es la manera que yo considero más fácil de entender cuando vamos iniciando en el tema. Y aprovecho de mencionarles algo extremadamente importante. Si pueden apreciar en los dos conceptos que hemos visto, la última línea siempre es una condicional. No necesariamente tiene que ser el caso. En mi caso sí lo es, porque estoy haciendo la misma operación, los mismos cálculos, con la diferencia de que algunos valores van a cambiar de acuerdo a la nómina que yo seleccioné cuando inicié sesión. Por eso es que tengo las condicionales, para yo indicarle, ok, cuando sea esta nómina, hace esto, cuando sea esta nómina, hace esto otro. Pero los conceptos de gestión pago van a devolver en pantalla, cuando yo genere el comprobante, lo que me va a devolver en pantalla, que es lo que yo voy a visualizar, siempre va a ser la última línea. Es decir, si por alguna razón yo me equivoqué, hice mi fórmula, perfecto, pero yo en la última línea no me di cuenta y yo coloqué un 1, por ejemplo. Cuando yo vaya a generar la nómina, no me va a mostrar ningún error, porque está bien, no encontró ningún error de fórmulas ni nada por el estilo. Pero siempre me va a devolver en el comprobante el número 1, porque esa es la última línea. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo puedo hacer cualquier tipo de operación, matemática o lógica, no importa, dentro del concepto. Pero lo que me mostrará en el comprobante siempre será la última línea. Por eso es que también es bastante útil las condicionales, ya que puedo indicarle cuál variable me va a mostrar de acuerdo a alguna condición que yo considere necesaria. Y veamos la última, aún más sencilla todavía, que es la retención del fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, que es simplemente una multiplicación del sueldo por otra constante de fórmula, que en este caso, en la número 3, veamos cuál es, que es del 1%. Entonces yo coloqué 0,01. Eso es todo. No todos los conceptos tienen que ser muchas líneas en el mismo concepto, o tiene que ser muchas decisiones o muchas operaciones matemáticas. Muchas veces es simplemente una multiplicación, una suma, una resta. Pero me voy a volver aquí, a la del seguro social, porque voy a mencionarles algo muy importante que está relacionado con ese término de encapsulación que yo les mencioné anteriormente. Resulta que la retención del seguro social y la retención vamos a buscar el concepto, de pérdida involuntaria de empleo, es básicamente lo mismo, con la diferencia de que el porcentaje de retención es diferente. Entonces, ¿qué hice yo? Tengo este concepto. El código es completamente arbitrario, es indiferente. Yo simplemente los coloco, esto lo aprendí de un canal, coloqué los conceptos que inician con 1 como asignaciones, los 2 las deducciones y las 3 las patronales. Pero en mi caso también agregué este. Tengo el código 2, pero también tengo el 1, que corresponde a una plantilla, una especie de plantilla. Y aquí es donde yo tengo verdaderamente el cálculo de la retención del seguro social, con la diferencia, si pueden apreciar, de que no tengo la multiplicación con esa constante de fórmula. Pero de resto es exactamente igual. Entonces, ¿qué hice? Como las fórmulas son iguales, en lugar de yo copiar y pegar y cambiar simplemente un solo valor, yo puedo asumir que estas fórmulas siempre se van a mantener iguales en el transcurso del tiempo, con la diferencia de esa variable que va a ser el porcentaje de retención. Entonces tengo la base y tengo este concepto que es la retención del seguro social. Y vamos a verla.
Vamos a expandirlo, que es sumamente sencilla. Es simplemente concepto multiplicado por esa variable que yo tengo aquí. Es decir, hacer el cálculo base de todas las retenciones, con la diferencia es que simplemente estoy multiplicando o estoy extrayendo de esa operación el porcentaje de retención. Y esta fórmula, vamos a verla, esta función, disculpen, tengo aquí, concepto, que calcula el concepto indicado, o básicamente lo que está haciendo es que me devuelve el resultado de un concepto y lo coloca aquí. Eso es todo. Es decir, si yo por alguna razón u otra, yo tuviera en la última línea 1500, el valor que me va a devolver esta función va a ser 1500, y a 1500 yo le voy a hacer el cálculo de la retención del Seguro Social. Y en el caso de pérdida involuntaria de empleo, misma lógica, llamo al mismo concepto, con la diferencia de que estoy llamando a otra función, perdón, a otra variable. Aquí, constante de fórmula. Estoy llamando a esta. Pero aquí sí hay algo que hay que tener en cuenta. En esta, corresponde al 4%, yo simplemente lo coloqué como 0,04 para que me fuera más fácil el cálculo. Pero el porcentaje de retención de pérdida involuntaria de empleo es de 0,5%. Es decir, yo tendré que colocar 0,005. Pero gestión pago no me permite colocar tantos decimales, de manera que aquí sí yo tuve que colocar la división que les mencioné anteriormente. Ambas son válidas, pueden llegar al mismo lugar, solamente que es un paso extra. Simplemente lo divido entre 100, luego lo multiplico por el resultado del concepto, que en mi caso es la plantilla de la base de retención de Seguro Social y la pérdida involuntaria de empleo, y simplemente hago la multiplicación y lo devuelvo a pantalla. Eso es todo. La lógica es muy sencilla una vez que lo empiezas a practicar. Ya de allí vendría siendo conocer la ley del trabajo. Ok, ahora voy a culminar esta sección de los conceptos con esto. Si pudieron apreciar el cálculo de sueldo, yo le indiqué una asignación, perdón, un tipo y una unidad, igual que en todas las demás. Cuando yo voy a crear un concepto, yo le voy a indicar a él ciertos parámetros. Algunos son obligatorios, otros no. El tipo de concepto, yo le voy a indicar si es una asignación, una deducción o patronal. Con la diferencia es que la asignación es una suma, deducción y patronal una resta, y la patronal yo la voy a ver en otra sección del comprobante de pago de nómina. Le indico una unidad, puede ser monto, cualquier unidad monetaria de curso legal en el país, si es horas, porcentajes, días, etc. Y si va a tener o no un valor por defecto. Luego, en las opciones tenemos esto. Las dos más importantes para por lo menos nosotros poderla visualizar en el comprobante son estas. Imprime en detalle y muestra el monto del cálculo. Hay más, como por ejemplo que si puede modificar la descripción, si usa una descripción alternativa, muestra un valor de referencia, etc. Que, por cierto, el valor de referencia vendría siendo esta variable que tenemos aquí, solamente para que lo sepan. Luego de yo indicarle esto, yo le voy a indicar a él, a gestión pago, a qué nóminas va a aplicar, a qué frecuencias va a aplicar, las situaciones de los trabajadores a las que va a aplicar. También está en la acumula, pero vamos a enfocarnos nada más en estas tres, que son las tres más importantes. Esto correspondería, aplica los tipos de nómina, a la nómina que yo seleccioné al iniciar sesiones de gestión pago.
Es decir, si yo eliminara la semanal de esta lista, si yo inicio sesión y selecciono que yo voy a trabajar en la nómina o planilla mensual, perdón, semanal, cuando yo haga el cálculo o genere el comprobante de pago de nómina, este concepto no va a ser visible, no se va a ejecutar ni siquiera. Las frecuencias vendrían siendo las frecuencias de pago que yo voy a colocar cuando yo vaya a generar el comprobante. Esta yo la selecciono cuando inicio sesión, esta la selecciono cuando voy a generar el comprobante. ¿Y a qué situaciones de trabajadores va a aplicar? Las otras que tenemos es nuevo, activo, inactivo, jubilado o suspendido. Por defecto, cuando yo voy a crear un nuevo trabajador, se genera con la activa, ya que es la más común. Y esto yo lo voy a hacer con todos los demás conceptos. Pero vamos a ver una diferencia, que es esta, que son estas tres, las retenciones. Esto dependerá mucho de las políticas de la empresa, pero en mi caso, yo asumí que la empresa va a restar o va a retener solamente las retenciones de seguro social, del impuesto de la vivienda y pérdida involuntaria del empleo, solamente en la segunda quincena. Por eso que aquí solamente está la segunda quincena y la mensual. Por supuesto, si yo voy a hacer una nómina, voy a pagar mensualmente, en ese es el único pago que yo voy a poder hacer las retenciones, porque solamente pago una sola vez al mes. Si pago quincenalmente, yo puedo decidir si voy a hacer la retención en la primera quincena o en la segunda quincena. Y si fuera semanal, yo decido en la primera, segunda, tercera o cuarta semana. Las frecuencias, yo las puedo crear en gestión pago. O sea, yo puedo crear N cantidad de frecuencias. Estas son las que vienen por defecto, que son las más comunes. Ahora sí, ya que entendimos un poco los conceptos, vamos a ver los comprobantes. Ya yo generé dos. No importa, al finalizar vamos a ver cómo creamos una. Si yo verifico esta, que es una frecuencia quincenal, pero esta es la primera quincena, aquí me está indicando la fecha, desde qué fecha hasta qué fecha. Si yo hago clic en este botón, ver nóminas o planillas, le indico próximo, puedo ver el sueldo de cada uno de los trabajadores. Solamente voy a ver uno porque esta es la primera quincena. No estoy haciendo ningún tipo de retención. Pero si yo me dirijo a la segunda, ahora sí puedo ver las retenciones. Que las retenciones siempre se van a visualizar como rojas y al final, en la parte de abajo, puedo ver el total a pagar. Y así con cada uno de los trabajadores que cumplan los parámetros que yo indiqué en la configuración del concepto. Y aquí es donde yo les mencioné, si hay algún concepto de patrono, aquí es donde lo podemos ver. Si hay alguno no imprimible, que podemos apreciar, que es esa planilla o esa base de retención del seguro social y pérdida involuntaria del empleo. Y este es al monto al que yo le saqué ese porcentaje de retención. Y veamos cómo podremos crear una nueva. Simplemente indico agregar. Y aquí es donde nosotros le vamos a indicar la frecuencia en la que va a trabajar. Nuevamente, si yo selecciono primera quincena o semanal, no va a hacer ningún tipo de retención, porque no lo configuré para que esos conceptos aplicaran a estas frecuencias. Solamente va a aplicar a la segunda quincena y a la mensual. Pude haber colocado también la quincenal, pero en ese caso, considero yo lo más apropiado sería cambiar la fórmula para que divida esa retención en ambas quincenas. Pero nuevamente, eso depende mucho, mucho de las políticas de la empresa. Ok, esa sería esa base a la formulación de gestión pago, pero permítanme concluir, perdón, aquí, permítanme concluir con lo siguiente.
Siempre es bueno conocer las leyes del trabajo. Todos deberíamos conocerlas. Sin embargo, para ustedes ser buenos en gestión pago, en la formulación de los conceptos, no tienen que ser expertos en la ley del trabajo. Porque sabemos que para ser un experto en el tema, hay abogados que han pasado toda su vida estudiando la ley del trabajo. No tienen que ser expertos. Es bueno conocerlas, pero cuando ustedes estén instalando gestión pago en alguna empresa, lo correcto es que el abogado de la empresa los esté ayudando con esa formulación. No necesariamente hacer los cálculos o indicarle multiplica por esto, multiplica por aquello, sino para él indicarle las bases legales de qué es lo que deben hacer, los porcentajes de retenciones, cuándo se van a aplicar, cuándo no se van a aplicar, etc. Ok, entonces estoy al tanto de cualquier duda o comentario que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Samuel, por tu presentación. Recordemos que si tienen alguna duda o comentario pueden encender el micrófono o levantar la mano y dejarlo en la caja de chat. Recordemos también que este webinar está siendo grabado y se va a subir a nuestro canal de YouTube. Antes de culminar, un consejo que yo les puedo dar, que es como yo estoy aprendiendo, o mejor dicho, como yo aprendí cuando yo empecé a formular los conceptos. Ya que sabemos que lo que me va a devolver gestión pago en pantalla siempre va a ser la última línea, si yo no sé qué valor tiene una variable cuando yo selecciono alguna nómina, cuando selecciono alguna frecuencia, simplemente coloco esa variable al final del concepto o simplemente es ese concepto o esa línea. Y cuando yo vaya a generar el concepto, me va a mostrar el valor. Eso es todo. Así fue como yo aprendí, ok, ¿qué es el valor de referencia? ¿Qué se va a llenar con la variable del lunes? Así fue como yo fui captando y fui aprendiendo cómo es el proceso. Ok, aquí veo un comentario de Eli Reyes, que sería súper útil un webinar sobre el generador de reportes de nómina. La cuestión es que el generador de reportes de nómina es exactamente igual al de contabilidad y al de administrativo, ya que conocemos el administrativo, conocemos el de gestión pago. Allí lo que va a cambiar es, por supuesto, la base de datos. Hay que conocer la base de datos que se guarda en cada tabla, pero para eso la misma aplicación, el mismo generador de reportes, nos va a ayudar. Cuando estemos creando un reporte en gestión pago, que estemos indicando, ok, quiero esta tabla, quiero esta otra tabla y quiero esta otra. Siempre va a haber una etiqueta indicando, por ejemplo, trabajadores de nómina o conceptos de formulación. Pero los conceptos, ojo, para uno manejar el generador de reportes de gestión pago es exactamente el mismo al del administrativo. Puedes empezar con el administrativo, ya que es donde hay más videos y más documentación, y luego simplemente ir entendiendo, ir apoyándote con las bases de datos de gestión pago. Ok, ¿alguna otra duda o comentario? Aquí veo un comentario de la señora Anabel, que cuando yo me refiero a un abogado, para que nos apoye con el aspecto legal, cuando estemos haciendo la formulación de los conceptos, el término correcto es un experto laboral. Gracias, señora Anabel. Okay, veo que no hay otra duda ni comentario. Creo que podemos ir cerrando. De todos modos, les recuerdo, esto está siendo grabado y se va a publicar al canal de YouTube. Para que si hay tal vez algo no quedó muy claro, puedan ir rebobinando el video y hasta que no haya ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que pasen un muy buen día a todos. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Ya podemos dar finalizado por este webinar. Le agradecemos hoy la asistencia a este webinar. Le agradecemos a Samuel por brindarnos el conocimiento que tiene acerca de la formulación de nómina. Y bueno, nos vemos en el siguiente webinar.
que es el próximo 12 de julio, sobre el flujo de caja de una versión contable, va a ser facilitado por la señora Anabel Leal. Muchísimas gracias a todos y que pasen un feliz día.